La baliza de socorro parpadeaba en rojo contra la negrura infinita del espacio, y Roy Bennett sabía que debía ignorarla. Los piratas utilizaban señales falsas para atraer a los barcos a emboscadas. Los transportistas inteligentes como él siguieron su camino y se ocuparon de sus propios asuntos. Pero algo en esta señal se sentía diferente. Era débil, aparecía y desaparecía como si lo que la enviaba estuviera muriendo. Roy se pasó una mano por su cabello canoso y revisó su escáner. No hay otros barcos a menos de 3 días de viaje. Si se tratara de una trampa, al menos la vería venir. Si fuera real, alguien necesitaría ayuda urgentemente. Su conciencia ganó la discusión. Siempre fue así. 2 horas más tarde, encontró los restos dando vueltas lentamente a través de un campo de asteroides. El barco era pequeño, construido para la velocidad más que para la carga. Su casco estaba marcado por quemaduras donde las armas habían desgarrado el metal. Roy se equipó y cruzó el vacío entre las naves. Sus botas se adherían magnéticamente a la superficie del barco muerto. En el interior, las luces de emergencia lo bañaban todo con un resplandor rojo enfermizo. 3 cuerpos flotaban en el pasillo, completamente congelados. Roy los apartó a empujones y entró en la bodega de carga. Se le cortó la respiración. Filas de jaulas vacías, del tipo que se usa para el contrabando de animales, cubrían las paredes. La mayoría estaban abiertas y vacías, pero 3 criocápsulas permanecían en un rincón, con sus indicadores de energía parpadeando desesperadamente. Roy se acercó y limpió la escarcha de la ventana de la primera cápsula. Una criatura yacía dentro, pequeña e inmóvil. Sus escamas eran translúcidas como el hielo, captando la luz roja y dividiéndola en arcoíris. Sus largas alas estaban pegadas a su cuerpo. Roy ya había visto imágenes de dragones, esas grandes criaturas que vivían en lejanos mundos helados, pero nunca tan de cerca. El indicador de temperatura del módulo marcaba una temperatura crítica. Estas cosas morían incluso en criosueño. Roy revisó los otros 2 pads y encontró lecturas similares. No sabía mucho de dragones, pero sí de medicina de urgencias. Estas criaturas necesitaban calor y oxígeno, y lo necesitaban ya. Para llevar las 3 cápsulas de vuelta a su nave necesitó 4 viajes. Al final, Roy sudaba dentro de su traje, pero trabajó más rápido cuando notó que las cápsulas se enfriaban. La enfermería de su nave estaba diseñada para humanos, no para criaturas alienígenas. Pero el soporte vital era soporte vital. Abrió la primera vaina y sacó el pequeño dragón. Era más pesado de lo que parecía, denso en músculos bajo esas escamas cristalinas. Roy lo envolvió en mantas térmicas y colocó una lámpara de calor. El pecho del dragón apenas se movió. Repitió el proceso con los otros 2, colocándolos juntos bajo las lámparas. Durante 6 horas, Roy controló sus signos vitales, ajustando la temperatura y los niveles de oxígeno por instinto y por intuición. Su formación médica de sus días en el ejército no había abarcado la biología alienígena, pero respirar era respirar, y estas criaturas se estaban asfixiando. Alrededor de la hora 7, los ojos del primer dragón se abrieron. Eran de un azul pálido, casi blancas, y se fijaron en Roy con una inteligencia sorprendente. La criatura emitió un sonido como de viento sobre hielo, suave e inquisitivo. Roy se sorprendió hablando con ella sin pensarlo. Tranquilo. Ahora estás a salvo. Simplemente respira. Los ojos del dragón lo siguieron mientras se movía para comprobar el estado de sus hermanos. Cuando los otros 2 comenzaron a moverse, los 3 volvieron la cabeza hacia Roy al unísono. Fue inquietante y de alguna manera conmovedor al mismo tiempo. Roy pasó la semana siguiente cuidándolos hasta que recuperaron la salud. Tenían el tamaño de perros grandes, con una envergadura que apenas cabía en la enfermería cuando se estiraban. Al principio les dio pasta nutritiva, luego pasó a la carne congelada de sus provisiones. Comían con cuidado de sus manos, sin morder jamás, siempre observándolo con esos ojos inteligentes. Lo seguían a todas partes.
Cuando subió al puente para comprobar la navegación, los tres se apiñaron en el pequeño espacio. Cuando intentó dormir, se acurrucaron alrededor de su litera. Si él salía de una habitación, gritaban con sonidos que le hacían doler el pecho. Roy sabía que debía mantener la distancia. No eran mascotas. Los dragones eran seres sensibles protegidos por la ley galáctica. Tendría que entregarlos a las autoridades en la siguiente estación. Encariñarse fue una tontería. Pero cuando la más pequeña, la que tenía escamas que brillaban con un azul más intenso que las demás, se subió a su regazo y metió la cabeza bajo su barbilla, Roy dejó de resistirse y les puso nombre a pesar de saber que no debía. El de los ovillos azules se convirtió en escarcha. La más grande, con escamas parecidas al hielo glacial, se convirtió en glaciar. La tercera, cuyas escamas tenían matices grises como nubes invernales, se convirtió en invierno. A los pocos días respondieron a sus nombres, piando y chasqueando cuando él los llamaba. La base de datos del ordenador de su nave contenía información limitada sobre los dragones de hielo. Procedían de Cayos, una luna cubierta de hielo eterno. Eran especies raras, críticamente amenazadas. La caza furtiva conllevaba severas penas. Y hubo una frase que heló la sangre de Roy. Los dragones de hielo forman vínculos psíquicos permanentes con aquellos que los salvan durante su vulnerable fase de cría. Roy leyó esa frase 3 veces. Permanente, psíquico, vínculo, invierno. En ese preciso instante, ella apoyó la cabeza en su rodilla, emitiendo un sonido parecido a un ronroneo de satisfacción. Frost y Glacier presionaban contra sus piernas desde ambos lados. Roy sintió algo en el pecho, un calor que nada tenía que ver con la calefacción de la nave. ¿En qué me he metido?, susurró. Los dragones lo miraron con esos ojos pálidos y confiados, y Roy supo que su vida acababa de cambiar para siempre. 3 semanas en el espacio profundo con 3 dragones en crecimiento le habían enseñado cosas que ningún manual podía explicar. Como que Frost se negaba a comer a menos que Roy comiera primero. O como Glacier se interponía entre Roy y cualquier puerta, como si lo protegiera de amenazas invisibles. O como Winter emitía un chirrido característico 30 segundos antes de que a Roy le doliera la espalda por tantas horas a los mandos. Crecían más rápido de lo que parecía posible. En solo 20 días, habían duplicado su tamaño. Frost ahora le llegaba a la cadera a Roy cuando se ponía a 4 patas. Sus alas se habían fortalecido lo suficiente como para dar pequeños saltos planeando por la bodega de carga, y sus ojos se habían vuelto más agudos, más perspicaces, siguiendo los movimientos de Roy con una conciencia que iba más allá del instinto animal. Roy también lo sentía, la conexión. A veces sabía lo que necesitaban incluso antes de que lo supieran. Preguntó. A veces despertaba de sueños en los que volaba a través de tormentas de hielo, viendo el mundo a través de 3 pares de ojos que no eran los suyos. Él asintió. Venga conmigo. Atravesaron un estrecho túnel excavado en la roca. Las luces parpadeaban sobre ellos mientras se adentraban en las profundidades del subsuelo. Finalmente, llegaron a una gran sala llena de mapas, pantallas y gente trabajando a toda prisa. Miles Carter estaba de pie cerca de una consola central. Se giró al oír pasos. Debe ser Jess, dijo. Ella lo estudió. ¿Y tú eres Miles Carter? Él sonrió levemente. Lo soy. Bienvenido al futuro, dijo ella. Lo siguió mientras él le mostraba la base. Le enseñó los astilleros, los centros de control, las salas de entrenamiento donde los pilotos practicaban el vuelo en gravedad cero. ¿Por qué ocultar todo esto?, preguntó ella. Porque si el mundo lo supiera, alguien nos detendría, respondió él. Necesitábamos tiempo para construir algo lo suficientemente fuerte como para sobrevivir. ¿Sobrevivir a qué? No respondió de inmediato. Más tarde esa noche, se sentaron en una habitación tranquila llena de libros y fotos antiguas. Miles sirvió 2 tazas de café y le dio una a Jess. ¿Has visto los informes?, dijo. Sabes que algo importante está sucediendo. Ella asintió.
Sé que hay secretos. Sé que alguien intentó impedirme encontrarlos. La miró con atención. Entonces ya sabes que no estamos solos ahí fuera. Ella se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres decir? Él le contó sobre el viaje del Ícaro más allá de Júpiter. Sobre la extraña señal que habían captado. Sobre los fragmentos de datos que habían recuperado. Fragmentos de un mensaje enviado hace mucho tiempo por una especie extinta. Era una advertencia, dijo. De una guerra que terminó hace miles de años. Jess escuchó, atónita. No sabemos quiénes eran, continuó Miles. Pero si sabemos esto, lucharon contra algo poderoso y perdieron. Ella respiró hondo. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Miró por la ventana, donde las arenas rojas de Marte se extendían hasta el infinito. Porque si no tenemos cuidado, podríamos acabar luchando en la misma guerra. Mientras tanto, a bordo del Ícaro, Dan Hall repasaba las últimas actualizaciones de las otras naves. El Apolo se preparaba para una misión en el espacio profundo. El Hermes realizaba pruebas en un nuevo sistema de armas. El Atlas se reabastecía de combustible para patrullar. Pulsó un botón en su consola. Informe de estado. Lynn, sentada cerca, revisó su pantalla. Todos los sistemas en verde, pero necesitamos más combustible. ¿Dónde? Preguntó Dan. Hay una estación minera abandonada cerca de Titán, dijo ella. Lleva años fuera de servicio, pero aún debería haber reservas. Dan asintió. Indicó un rumbo. De vuelta en Marte, Jess pasó los siguientes días aprendiendo todo lo que pudo. Leyó informes, vio vídeos y habló con científicos. Vio los planos de las naves construidas por humanos. Vio la tecnología alienígena robada que se usaba para alimentarlas. Esto no es solo un programa de defensa, dijo un día. Están creando un ejército. Miles no lo negó. Estamos creando una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para mantenernos libres. Una noche, mientras caminaba por los pasillos de la base, notó una puerta con el letrero de acceso restringido. La curiosidad pudo más que ella. Esperó a que el pasillo estuviera vacío y entró. Dentro había una habitación oscura llena de pantallas brillantes. Archivos, imágenes y mensajes se desplazaban en silencio. Se acercó, leyendo nombres y fechas. Un archivo le llamó la atención. Estado de la Concordancia Galáctica desconocido. Último contacto extinto. Lo abrió. Apareció más texto. La Concordancia Galáctica era una coalición de civilizaciones alienígenas avanzadas. Mantenían la paz mediante un control estricto. El desarrollo tecnológico no autorizado estaba prohibido. Las civilizaciones que infringían las normas eran eliminadas. El corazón de Jess se aceleró. Cerró el archivo rápidamente y retrocedió. Alguien la observaba. Se giró. Dan estaba en la puerta. No debías haber visto eso, dijo. Tragó saliva con dificultad. ¿Era cierto? ¿Todo lo que había en ese archivo? Él no respondió. En cambio, le hizo un gesto para que lo siguiera. Caminaron de regreso a la sala principal donde Miles los esperaba. Miró a Jess. Lo encontraste, ¿verdad? Ella asintió lentamente. ¿Cuánto de ello es real? Demasiado, dijo. No sabemos con exactitud cuánto poder tenía la Concordancia antes de su caída, pero sí sabemos esto. ¿Hay alguien más ahí fuera observando? ¿OMS? Negó con la cabeza. Todavía no lo sabemos. En ese preciso instante, sonó una alarma. Lynn entró corriendo en la habitación. Tenemos movimientos cerca de Titán. Algo se acerca al Apolo. Miles se volvió hacia Dan. Llega hasta Ícaro. Y ahora Dan ya se estaba poniendo en marcha. Jess la siguió. Llegaron al puente de mando. Las pantallas se iluminaron con advertencias. ¿Lo que está sucediendo? Miles preguntó. Lynn señaló una luz parpadeante en la pantalla. Algo acaba de salir del hiperespacio. No es nuestro. Todos se quedaron mirando la pantalla.
Una enorme forma apareció en órbita alrededor de Titán. No era humano. Su casco era liso, oscuro y estaba cubierto de extraños símbolos. Se movía silenciosamente, como una sombra que pasa entre las estrellas. «Eso no es posible», susurró Lin. Miles apretó la mandíbula. «Es real». Jess lo miró. «¿Qué es?». No apartó la vista de la pantalla. ¿Un recordatorio de qué? Que no somos los únicos que estamos observando. La nave alienígena permaneció suspendida en el aire durante varios segundos y luego, sin previo aviso, desapareció. «Se ha ido», dijo Lin comprobando los sensores. Saltó al hiperespacio. Miles exhaló. «Nos vieron», dijo Dan frunciendo el ceño. «¿Crees que saben lo que estamos haciendo?». «Tal vez», dijo Miles. «O tal vez solo están comprobando». Jess sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué pasará si deciden que somos una amenaza?». Miles la miró. «Entonces luchamos». El silencio llenó la habitación. Afuera, las estrellas ardían frías y distantes. En algún lugar de la oscuridad, unos ojos observaban, y la humanidad acababa de salir a la luz. La nave alienígena se había desvanecido tan rápido como había aparecido, pero su presencia persistía como una sombra sobre la flota humana. De vuelta en Marte, Miles Carter estaba sentado en el centro de mando, mirando fijamente la pantalla que aún mostraba la última ubicación conocida de la nave desconocida. La habitación estaba en silencio, solo interrumpida por el suave zumbido de las máquinas y el ocasional clic de las teclas mientras Lin y Dan revisaban los datos que habían logrado capturar antes de que la nave desapareciera. «¿Qué fue eso?», Jess preguntó, rompiendo el silencio. Miles no respondió de inmediato. Se frotó los ojos y se reclinó en su silla. «No lo sabemos, pero tenemos que averiguarlo». Dan se puso de pie. «Debemos avisar a los demás barcos. Si algo así nos está vigilando, no podemos permitirnos ser ciegos». Lin asintió. «Enviaré una alerta a Apolo, Hermes y Atlas. Dígales que se mantengan agachados y que informen de cualquier actividad extraña». Jess miró alrededor de la habitación. Todos actúan como si esto fuera de esperar. Finalmente, Miles la miró. No era de esperar. Temido. Se levantó y caminó hacia una mesa cercana cubierta de archivos antiguos y notas digitales. Él tomó una que tenía la etiqueta de señal antigua Yaido y se la entregó. «Esto», dijo, «fue lo que lo desencadenó todo». Jess abrió el archivo. Contenía fragmentos de datos recuperados del espacio profundo. Fragmentos de un mensaje enviado hace miles de años por una especie extinta. «Es una advertencia», continuó Miles, «de una guerra que terminó mucho antes de que los humanos siquiera soñaran con abandonar la Tierra». Leyó el texto fragmentado. «Vienen sin piedad. No te levantes demasiado rápido. Los vigilantes lo verán». Jess levantó la vista. «Vigilantes». Miles asintió. «Creemos que la concordancia galáctica no era lo único que existía. Tal vez solo eran una parte de un sistema más grande. Y si ese sistema aún existe», no terminó la frase. Dan se cruzó de brazos. «Entonces ya estamos en peligro». Mientras tanto, a bordo del Apolo, el capitán Eric West estudió los mismos fragmentos de señal que habían sido enviados desde Marte. Su tripulación había recibido órdenes de evitar viajes innecesarios más allá de Titán, pero la curiosidad pudo más que él. «Pon rumbo al origen, al punto de la señal», le dijo a su piloto. «Señor», preguntó el piloto, sorprendido. «Eso está mucho más allá de nuestra zona de patrulla». Eric asintió. «Lo sé, pero necesitamos respuestas». El Apolo viró hacia el límite oscuro del espacio explorado y saltó al hiperespacio. En la Tierra, la noticia de la creciente flota humana había comenzado a filtrarse. No en las noticias, no en los informes oficiales, sino en susurros entre aquellos que observaban atentamente las estrellas. Un hombre llamado Ryan Bennett trabajaba para una empresa de inteligencia privada.
Se suponía que no debía saber nada de la base oculta en Marte ni de las naves que habían sido lanzadas en secreto, pero lo sabía. Había pasado meses siguiendo extraños patrones en los datos satelitales, rastreando inexplicables firmas de energía y revisando informes militares clasificados que habían desaparecido. Ahora tenía pruebas. Estaba sentado solo en un pequeño apartamento rodeado de pantallas brillantes y páginas impresas. En una pantalla, un mapa mostraba los movimientos de varias naves no identificadas cerca de Seriesir y Titán. Alguien estaba construyendo algo grande, y no se lo estaban diciendo a nadie. Ryan envió un mensaje a un viejo contacto: lo encontré. La humanidad no solo aspira a las estrellas. Nos estamos preparando para la guerra. Pulsó enviar y esperó. Minutos después, sonó su teléfono y contestó. «Has visto demasiado», dijo una voz al otro lado. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Ryan miró a su alrededor. De repente, consciente de su soledad, cogió su portátil y salió corriendo. De vuelta en Marte, Miles recibió un nuevo mensaje de la nave Apolo. Capitán West al habla. Nos acercamos al punto de origen de la señal. Hay algo aquí. Estamos escaneando. Miles frunció el ceño. No debía haber ido tan lejos. Dan comprobó las coordenadas. Está muy lejos del alcance seguro. Jess dio un paso al frente. Puedes contactar con él. Lynn negó con la cabeza. La señal es débil. Puede que no lleguemos a tiempo. Miles apretó la mandíbula. Entonces esperamos a bordo del Apolo. El capitán West observó la pantalla mientras la nave se acercaba a una enorme estructura que flotaba en el vacío. Era antigua. Su superficie estaba agrietada y rota, cubierta de extraños símbolos que brillaban tenuemente en la oscuridad. La estación SAO, o lo que fuera, había estado orbitando una estrella muerta durante miles de años. Ejecutar un escaneo completo. Escanee, ordenó West. Su oficial científica obedeció. Segundos después, llegaron los resultados. Signos vitales negativos, dijo. Pero hay energía. Débil, pero presente. West entrecerró los ojos. Acople a la estación. Veamos qué hay dentro. El Apolo se dirigió lentamente hacia el puerto de acoplamiento de la estación. En cuanto se cerró la esclusa, un equipo de 4 tripulantes entró. Llevaban trajes con luces integradas. Su aliento era visible en los pasillos fríos y silenciosos. El interior estaba dañado, pero algunas partes aún funcionaban. Las pantallas parpadeaban. El metal crujía bajo la presión. «Este lugar es viejo», susurró uno de los tripulantes. West los guió por un largo pasillo. Pasaron junto a puertas rotas, consolas destrozadas y paredes marcadas con arañazos. Finalmente, llegaron a una cámara central. Dentro había una gran máquina, una esfera negra suspendida en el aire, rodeada de anillos de luz. West se acercó con cuidado. Al hacerlo, los anillos comenzaron a girar. Una voz resonó en la cámara. No era en ningún idioma que conocieran, pero de alguna manera la entendieron. Civilización detectada. Estado no autorizado confirmado. Protocolo histórico iniciado. West retrocedió un paso. ¿Qué demonios fue eso? Su calma se quebró. Capitán, detectamos movimiento afuera. Corrió de vuelta a la esclusa. Afuera, los sensores del Apolo mostraron múltiples puntos en órbita. Naves, no humanas, oscuras, angulosas y rápidas. A West se le heló la sangre. «Sáquenos de aquí», gritó. El Apolo se separó de la estación justo cuando las naves enemigas abrieron fuego. De vuelta en Marte. Sonaron las alarmas. Lynn miró fijamente la pantalla. El Apolo está bajo ataque. Miles corrió a su lado. ¿Quién? Ella negó con la cabeza. Desconocido. Pero son rápidos y agresivos. Dan ya se estaba moviendo. Tenemos que ayudarlos. Miles asintió. Prepara el Ícaro para el lanzamiento. Jess lo siguió. ¿Qué hacemos? Él la miró.
Averiguar contra qué luchamos. Se volvió hacia Lynn. Descarga todo lo que el Apolo transmitió antes de perder el contacto. Lynn tecleó rápidamente. Momentos después, apareció un archivo. Esto viene de la estación, dijo. Miles lo abrió. Eran más datos de la antigua señal, pero esta vez había algo nuevo, una imagen. Mostraba una estructura enorme orbitando un sol moribundo. Debajo, aparecía una sola palabra en perfecto inglés: árbiter. Jess la leyó en voz alta. Árbiter. Miles cerró el archivo. Sea lo que sea, sabe que estamos aquí. Justo entonces, Dan llamó desde el hangar. ¿Listos para el lanzamiento? Miles miró a Jess. Quédate aquí. Sigue estudiando esos datos. Puede que necesitemos respuestas antes de venir. Beck. Ella asintió. Ten cuidado. Él sonrió levemente. Siempre. Momentos después, el Ícaro despegó, rumbo a las estrellas. En algún lugar de la oscuridad, los vigilantes habían visto surgir a la humanidad y habían decidido responder. El Ícaro volaba por el espacio profundo, con sus motores zumbando suavemente. Miles Carter estaba cerca de la parte delantera, observando cómo las estrellas se difuminaban mientras se acercaban a la última ubicación conocida del Apolo. Dan Hall estaba sentado en el asiento del piloto, con las manos firmes en los controles. Nos estamos acercando, dijo Dan. Miles asintió. Busquen cualquier señal del Apolo. Lynn, sentada cerca, tecleaba rápidamente en su consola. Estoy recuperando restos, pero no hay supervivientes. Dan maldijo entre dientes. Miles miró la pantalla. Trozos de metal flotaban en silencio. Partes de una nave que una vez rebosó de vida. ¿Qué les pasó?, preguntó Jess en voz baja. Había subido a bordo del Ícaro tras recibir nuevas órdenes de Marte. Ahora, al ver lo que quedaba del Apolo, sintió que el miedo se instalaba en su pecho. Miles no respondió. Ya lo sabía. Algo había atacado el Apolo. Algo rápido, poderoso y no humano. Envía un mensaje a la base, dijo. Diles que encontramos restos. No hay supervivientes. Lynn envió el mensaje sin demora. De vuelta en Marte, la base oculta era un hervidero de tensión. Científicos e ingenieros trabajaban a contrarreloj intentando comprender los datos recuperados de la estación alienígena. Jess había pasado horas estudiando el archivo etiquetado como orbitador, pero no ofrecía respuestas claras. Ahora estaba junto a Lynn, mirando los mismos fragmentos flotando en el espacio. Estaban siguiendo la señal, susurró Jess. Igual que nosotros. Miles se giró hacia ella. Y ahora tenemos que averiguar por qué los destruyeron. Dan pulsó su consola. Deberíamos abandonar esta zona. Si lo que los atacó sigue por aquí. Antes de que pudiera terminar, sonaron las alarmas. Contacto, gritó Lynn. Varias naves entran en nuestro alcance. Todos se giraron hacia la pantalla. 5 siluetas oscuras aparecieron en la distancia. Eran elegantes, angulosas y silenciosas. No humanas. Miles tomó el comunicador. Aquí el Ícaro. Identifíquese. No hubo respuesta. Dan apretó con fuerza los controles. Están apuntando. Miles no esperó. Evadir. Dan giró bruscamente la nave justo cuando ráfagas de energía surcaron el espacio donde habían estado segundos antes. Están disparando, gritó Lynn. Miles miró a las naves enemigas. Fuego de respuesta. Los cañones del Ícaro dispararon ráfagas rápidas. Proyectiles brillantes surcaron el espacio, impactando contra una de las naves enemigas. Explotó en un destello de luz, pero las demás seguían llegando. Escudos al 70%, informó Lynn. No podemos ganar una pelea así. Tenemos que huir, dijo Dan. Miles vaciló. Su instinto le decía que se quedara a luchar, pero sabía que estaban en desventaja. Rumbo a Marte, ordenó.
Salta cuando estés listo. Dan aceleró a fondo. El Ícaro se alejó del campo de batalla, dejando atrás las ruinas del Apolo y el recuerdo de los caídos. Momentos después, saltaron al hiperespacio. En la Tierra, la noticia del ataque se extendió lentamente, no por las noticias, sino a través de susurros entre quienes observaban atentamente las estrellas. Ryan Bennett, el hombre que había descubierto secretos sobre la flota oculta, se había escondido. Había visto demasiado. Ahora se movía entre ciudades, enviando mensajes cifrados a quienes pudieran escucharlos. Tenía pruebas de que la humanidad se preparaba para la guerra. Y ahora tenía pruebas de que alguien más la había iniciado. En una pequeña habitación llena de pantallas brillantes, observaba informes de actividad extraña cerca de Titán. Los gobiernos lo negaban todo. Los oficiales militares guardaban silencio, pero Ryan sabía la verdad. Envió un último mensaje antes de apagar su portátil: no estamos solos y no estamos a salvo. Luego desapareció de nuevo. En Marte, el Ícaro aterrizó a salvo en la base subterránea oculta. Miles bajó de la nave, seguido por Dan, Lynn y Jess. Los trabajadores se apresuraron a inspeccionar los daños. Otros esperaban órdenes. En el centro de mando, Miles estaba sentado a la mesa principal, mirando el informe en la pantalla. Fuerzas enemigas desconocidas, decía. El patrón de ataque sugiere una alta coordinación. La tecnología armamentística supera las capacidades humanas actuales. Cerró el archivo y miró a los demás. Tuvimos suerte de sobrevivir, dijo. Dan se cruzó de brazos. La suerte no nos salvará la próxima vez. El tiempo. Jess se inclinó hacia adelante. ¿Quiénes eran? Miles negó con la cabeza. No lo sabemos. Pero no solo estaban protegiendo algo. Estaban haciendo cumplir una regla. ¿Qué regla?, preguntó Lynn. Que ninguna civilización asciende demasiado rápido. Jess frunció el ceño. ¿Crees que nos veían como una amenaza? Ya lo somos, respondió Miles. Y ahora saben que existimos. Dan se puso de pie. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quedarnos aquí sentados esperando a que vuelvan? Miles lo miró. No, nos preparamos. Se giró hacia Lynn. Empieza a analizar los datos de los sensores de la batalla. Necesitamos aprender cómo luchan. Jess, investiga a fondo los archivos del Inquisidor. Encuentra todo lo que puedas. Y Dan, prepara el Hermes y el Atlas. Quizá no podamos evitar la guerra, pero podemos asegurarnos de estar listos cuando llegue. Dan asintió. Sí, señor. Mientras todos salían de la habitación, Miles permaneció sentado. Miró las estrellas por la ventana. En algún lugar, unos ojos observaban, esperaban, y pronto volverían a atacar. Mientras tanto, mucho más allá del espacio humano, el orbitador recibió un nuevo informe. Especie no autorizada detectada. Avance tecnológico confirmado. Nivel de amenaza alto. Una voz gélida resonó en la enorme estructura que orbitaba el Sol moribundo. Protocolo de contención activado. Naves de toda la galaxia se pusieron en marcha. Se dieron órdenes de movimiento. La guerra se avecinaba. En el momento en que la humanidad saliera a la luz, la galaxia respondió. Desde estrellas distantes y vacíos silenciosos, naves de guerra alienígenas se movieron al unísono. Elegantes y oscuras naves emergieron de bases ocultas, con sus armas listas, sus órdenes claras. Protocolo de contención activado. Objetivo no autorizado. Civilización. Eliminación aprobada. En las profundidades de Marte, Miles Carter se encontraba en el centro de mando con Dan, Lynn y Jess. Las pantallas parpadeaban con advertencias y flujos de datos. La base estaba en alerta máxima. Vienen, dijo Lynn con voz tensa. Miles miró fijamente la pantalla, que mostraba el movimiento de la flota enemiga. ¿Cuántos? Lynn tragó saliva. Demasiados. Dan se crujió los nudillos.
Sabíamos que este día llegaría, pero no tan pronto. Jess los miró a ambos. ¿Qué vamos a hacer? Miles se giró para mirarlos a todos. Luchamos. En órbita cerca de la Tierra, el Hermes y el Atlas sobrevolaban en silencio. Ambas naves estaban completamente armadas y listas para la batalla. A bordo del Hermes, el capitán Danny Ross vigilaba a su tripulación. ¿Estamos seguros de esto?, preguntó su copiloto, una joven oficial llamada Kate. Ross asintió. No tenemos otra opción. Revisó sus comunicaciones. Aquí el capitán Ross del Hermes. Todos a bordo, prepárense para el combate. En el Atlas, la comandante Marisol Vázquez hizo lo mismo. Había pasado años entrenando para la guerra, pero jamás imaginó que sería contra seres cuya existencia nadie conocía hace un año. Manténganse alerta, les dijo a sus tripulantes. Hoy demostraremos que la humanidad pertenece aquí. De vuelta en Marte, los preparativos estaban en pleno apogeo. Los ingenieros trabajaban a contrarreloj para reparar el Ícaro. Los técnicos realizaban las últimas comprobaciones de los sistemas de armas. Los pilotos se equipaban para el lanzamiento. Miles se dirigió a los oficiales reunidos. No solo defendemos nuestras naves. Defendemos todo lo que hemos construido. Dan se cruzó de brazos. ¿Y bien, cuál es el plan? Miles tocó la pantalla. El enemigo nos atacará con fuerza y rapidez. Creen que cederemos ante la presión. Señaló una línea roja que se formaba cerca de Europa. Pasarán por ahí. Los enfrentaremos de frente con el tiempo. Los ralentizaremos. Dan sonrió con sorna. Suena a misión suicida. Miles lo miró a los ojos. Entonces, hagámoslo valer. En el espacio profundo, llegó la primera oleada. 5 acorazados alienígenas emergieron del hiperespacio cerca de Europa. Sus cascos eran lisos y negros, cubiertos de brillantes líneas azules. Las armas se activaron al instante. Una voz gélida resonó en el campo de batalla. Civilización 1039 detectada. Se confirma la violación del protocolo de contención. Iniciar neutralización. La primera explosión impactó sin previo aviso. Destrozó una antigua estación minera flotante cerca de Europa, convirtiéndola en una nube de fuego y escombros. Luego llegaron los demás. Docenas de cazas más pequeños se desplegaron desde los acorazados. Se movían rápido, surcando el espacio como sombras. Y entonces los humanos respondieron. El Hermes disparó primero. Los misiles surcaron el vacío, impactando contra uno de los cazas. Explotó en silencio. Hemos abatido uno, gritó Kate. Ross sonrió. Vamos a por más. Su nave se retorció entre el fuego enemigo, esquivando explosiones que podrían destrozarla en segundos. Detrás de él, el Atlas se unió a la lucha. Sus cañones pesados iluminaron la oscuridad. La voz de Marisol llegó por los comunicadores. Mantengan la posición. Necesitamos mantenerlos alejados de la Tierra. Ross no respondió. Estaba demasiado ocupado volando. De vuelta en Marte, Lynn monitoreaba la batalla desde la sala de control. Se desconocían las bajas. Informaron. Pero el Hermes está sufriendo daños. Miles apretó la mandíbula. Llámame, Dan. Momentos después, la voz de Dan se escuchó. Me llamaste. Dile al Ícaro que despegue ahora. No podemos dejarlos solos ahí fuera. Dan no replicó. Sí, señor. Dentro del Ícaro, la tripulación se apresuró a completar las reparaciones de última hora. Las tuberías de combustible silbaban. Los motores rugieron al arrancar. Miles subió al puente justo cuando la nave despegó. Dan se sentó en el asiento del piloto. Listos cuando lo estén, dijo. Miles tomó asiento. Llévanos a la batalla. El Ícaro se lanzó al espacio, dejando atrás Marte. En cuestión de minutos, entró en el caos. La batalla se desató. El Hermes estaba sangrando,
con el blindaje destrozado y los motores dañados. Aún así, seguía luchando. Ross daba órdenes a gritos. Kate, apunta a ese crucero líder. Dale con todo lo que tenemos. Ella obedeció. Misiles lanzados, láseres disparados. Un misil dio en el blanco. El crucero explotó en una llamarada blanca. Ross sonrió. Esa es una. Pero entonces otra nave enemiga los fijó como objetivo. Ataque inminente, gritó alguien. Ross apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la explosión los alcanzara. El Hermes se estremeció. Sonaron las alarmas. Las luces parpadearon. Ross apretó los dientes. Aún no hemos terminado. Pero sí lo habían hecho. Otra explosión atravesó la sala de máquinas de la nave. Ross tomó su comunicador. Aquí el capitán Danny Ross del Hermes. Nos vamos a estrellar. Miró a su tripulación. Prepárense. Segundos después, el Hermes explotó. Al otro lado del campo de batalla, el Atlas continuaba luchando. Marisol observó la explosión con furia en los ojos. Ross, susurró. Luego se enderezó. Carga el cañón de riel. Apunten al dreadnought más cercano. Su tripulación obedeció. Fuego. Un proyectil masivo silbó por el espacio, impactando contra el costado del dreadnought. La nave alienígena se tambaleó. De nuevo, Marisol ordenó antes de que pudiera disparar otra vez. Cazas enemigos rodearon el Atlas. Abrieron fuego. Sonaron las alarmas. Los escudos cayeron. Escudos al 20%. Alguien gritó. Marisol apretó los dientes. Mantenemos la posición. De vuelta en el Ícaro, Miles observaba el desarrollo de la batalla. Los estamos perdiendo, dijo Lynn con voz temblorosa. Miles apretó los puños. Todavía no. Se volvió hacia Dan. Acércanos. Dan aceleró. El Ícaro se lanzó en picado. Hacia el caos. Apunten al dreadnought más grande, ordenó Miles. Golpéenlo con fuerza. El fuego láser iluminó la proa de la nave. Los proyectiles volaron por el espacio. Un dreadnought explotó. Otro resultó dañado. Bien, dijo Miles. Sigan así. Pero el enemigo no retrocedía. Un enorme arma de rayos se cargó. Dan lo vio demasiado tarde. Gritó. El rayo impactó contra el Ícaro. El metal crujió. Los paneles chispearon. El puente estaba lleno de humo. Miles sintió que algo se desgarraba en su brazo. Un dolor intenso le recorrió el cuerpo. Entonces todo se volvió negro. Cuando despertó, las alarmas seguían sonando. Dan estaba gritando. Lynn trabajaba rápido. ¿Qué pasó? Miles lo logró. Dan lo miró. Perdiste el brazo derecho. Miles parpadeó. Un dolor agudo le recorrió el cuerpo. La sangre manchaba su traje. Tenemos que curarte, dijo Lynn. Miles negó con la cabeza. No, tenemos que ganar. Se obligó a ponerse de pie. ¿Dónde está la señal del orbitador? Lynn lo levantó. El código robado que habían tomado de la estación alienígena. La antigua lengua que hablaba de poder y control. Súbelo, dijo Miles. Dan frunció el ceño. ¿En qué? Hacia la red del orbitador, dijo Jess, dando un paso al frente. Si logramos piratear su sistema, tal vez podamos interrumpir su control sobre la flota. Los dedos de Lynn volaban sobre la consola. Intentaré aprovecharme del virus. Pasemos a su siguiente transmisión. Hazlo, dijo Miles. De vuelta en Marte, los ingenieros trabajaron desesperadamente para lanzar más naves, pero ya era demasiado tarde. El orbitador ya había visto suficiente. Fallo de contención. Escalada autorizada. Comenzaron a llegar refuerzos enemigos. La marea de la batalla estaba cambiando y la humanidad estaba perdiendo. La batalla se perdió. Ícaro flotaba en silencio. Sus motores estaban dañados, su casco agrietado. Los pasillos estaban llenos de humo. Las luces parpadearon. Las alarmas seguían sonando, pero nadie respondía.
Miles Carter estaba sentado en la silla de mando, con el brazo derecho amputado y reemplazado por un vendaje improvisado empapado en sangre. Se quedó mirando la pantalla que mostraba lo que quedaba de la flota humana. Hermes se había ido. El Atlas quedó inutilizado. El Apolo nunca regresó. Y ahora los dreadnoughts alienígenas se acercaban. Dan Hall permanecía cerca, aferrándose a una consola rota para no caerse. Lynn trabajaba en su puesto intentando mantener la nave operativa. Jess Langston caminaba de un lado a otro detrás de ellos, mirando por la ventana los restos que flotaban en el espacio. «Somos los únicos que quedamos», dijo Dan en voz baja. Miles no respondió. Observó cómo llegaban más naves enemigas, elegantes y oscuras, que se movían como sombras sobre el campo de batalla. Entonces el orbitador habló: «La resistencia ha fracasado. La civilización 1039 será neutralizada». «Fase final iniciada», maldijo Dan entre dientes. «Ni siquiera nos dan una oportunidad». Lynn levantó la vista. «El virus que subimos antes del último ataque». Miles se volvió hacia ella. «¿Funcionó?» Ella dudó. «No sé. Puede que haya dañado parte de su sistema, pero antes de que pudiera terminar, la nave enemiga dejó de moverse. Uno a uno, se quedaron congelados en pleno vuelo. Las luces parpadearon. Armas apagadas. Silencio. Todos a bordo del Ícaro contuvieron la respiración. «¿Qué acaba de pasar?», Jess preguntó. Lynn revisó los datos. «Su red se está averiando. El virus se está propagando». Miles se inclinó hacia adelante. «¿Cuánto tiempo tenemos?» «Tal vez 24 horas», dijo. «Pero si actuamos ahora, podríamos tener una oportunidad». Dan lo miró. «¿Una oportunidad para qué?». Miles se puso de pie lentamente, sintiendo un dolor punzante recorrerle el cuerpo. «Para terminar esto». De vuelta en la Tierra, la noticia del ataque se había extendido más allá de los gobiernos y las bases secretas. La gente lo sabía. Las ciudades estaban tranquilas. Las calles estaban vacías. Las familias se reunían, esperando noticias que tal vez nunca llegarían. Ryan Bennett, el hombre que había descubierto la verdad sobre la flota oculta, observaba desde una azotea cómo los aviones de combate sobrevolaban la zona. Él no era militar. No era soldado, pero había visto demasiado como para permanecer callado. Envió un último mensaje. «Si sobrevivimos hoy, recordemos esto. Luchamos. Nos levantamos. No nos fuimos en silencio». Luego desapareció de nuevo. En el espacio profundo, Miles reunió lo que quedaba de la flota humana. El Ícaro resultó dañado, pero seguía volando. Otros 2 barcos habían sobrevivido. Aviones de combate más pequeños que habían pasado desapercibidos durante la batalla. Miles los reunió. «Esta es nuestra única oportunidad», dijo con voz ronca. «El sistema de control del orbitador está fallando. Si atacamos con suficiente fuerza la nave insignia Virex, podríamos romper su formación». Dan frunció el ceño. «¿Te refieres a hacerlo explotar?». Miles asintió desde dentro. Jess dio un paso al frente. «Yo lideraré el equipo de embarque». Miles la miró. «Es un suicidio». Ella sonrió levemente. «Así que no hacer nada también». Dan se crujió el cuello. «Cuenta conmigo». Pronto el plan estuvo listo. El Ícaro atraería el fuego. Los cazas más pequeños flanquearían al buque insignia Virex. Jess y su equipo abordarían y colocarían explosivos. Y entonces todo cambiaría. Comenzó el ataque. Ícaro cargó contra el enemigo. La formación disparó todas las armas que le quedaban. Los láseres iluminaron el vacío. Misiles surcaron el espacio. Las naves enemigas respondieron al instante. Explosiones de energía rasgaron la oscuridad. Escudos al 30%. Lynn gritó. Dan apretó los dientes. «Necesitamos aguantar más tiempo». Miles mantuvo la vista fija en el objetivo. «Jess, ¿estás en posición?». Su voz se escuchó. «Casi llegamos». En la nave insignia de Virex, Jess y su equipo atravesaron el pasillo exterior con tecnología alienígena robada. Saltaron chispas. Sonaron las alarmas. Se movieron rápidamente. En el interior, los pasillos estaban fríos y silenciosos.
La tripulación apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el humano atacara. Los disparos resonaron por los pasillos metálicos. Las explosiones sacudieron el barco. Jess llegó al núcleo. «Fijen los cargos», ordenó. Su equipo obedeció. «Hecho». Miró su reloj. 5 minutos. «Fuera». Ella se los contó. Corrieron. De vuelta al Ícaro. Los daños fueron críticos. Los motores fallaron, advirtió Lynn. Dan intentó mantenerlos estables. No podemos aguantar mucho más. Miles miró la pantalla. ¿Dónde está Jess? Lynn analizó los datos. Ella lo tiene claro. Miles respiró hondo. Entonces, hazlo. Jess apretó el gatillo. La explosión iluminó el espacio. El buque insignia de Virex se hizo añicos. La onda expansiva alcanzó al resto de la flota. El barco perdió el control. Los sistemas de armas fallaron. Las comunicaciones se interrumpieron. El control del orbitador se había perdido. Las fuerzas alienígenas restantes se dispersaron. Algunos huyeron al hiperespacio. Otros se rindieron. La guerra había terminado. De vuelta en la Tierra, la gente observaba el cielo. Por primera vez en días, las estrellas guardaron silencio. Ni explosiones, ni destellos, solo silencio. Entonces llegó una nueva señal. No es una amenaza, no es una advertencia, es una oferta. Se proponen conversaciones de paz, mediadas por partes neutrales. Condiciones, sumisión o igualdad de estatus. Miles leyó el mensaje en el centro de mando de Marte. Dan estaba de pie junto a él. ¿Qué hacemos? Miles miró a Jess. ¿Qué opinas? Cruzó los brazos. No luchamos tan duro para convertirnos en esclavos de otros. Él asintió. Luego negociamos. Pasaron las semanas. Llegaron representantes de especies alienígenas neutrales. Comenzaron las conversaciones de paz. Los humanos estaban sentados a la mesa. No como prisioneros, no como enemigos, sino como iguales. La concordia galáctica había desaparecido. Sus reglas fueron quebrantadas. Pero algo nuevo estaba surgiendo. Algo construido con fuego, sacrificio y supervivencia. La humanidad había encontrado su lugar entre las estrellas. No como conquistadores, no como víctimas, sino como algo que nadie esperaba. Una civilización que se negó a ser borrada.